cadena. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Soluciones de Salud, en donde vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, muy relevante, lo vemos muy frecuente, que se llama Clostridioides difficile. No se lo pierdan, quédense con nosotros. Clostridioides difficile es una bacteria de la flora normal que puede ocasionar una colitis severa, llamada colitis pseudomembranosa. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre, dolor y distensión abdominal. La enfermedad por esta bacteria suele aparecer después del uso prolongado de antibióticos como las llamadas quinolonas, cefalosporinas o clindamicina. Aunque puede dar a cualquier edad, las personas más propensas son los adultos mayores, desnutridos o con enfermedades debilitantes. Las principales complicaciones son la diarrea crónica, el daño a los riñones y la distensión severa del colon. Si utilizaste antibióticos por muchos días y posteriormente desarrollas una diarrea que no se puede controlar, acude de inmediato con tu médico para determinar si se trata de esta infección. Juntos, podemos prevenir esta enfermedad y sus complicaciones. No te pierdas este tema de Soluciones de Salud, en donde el Dr. Daniel Cadena estará resolviendo todas tus dudas. Dale like y comparte. Amigos, vamos a estar hablando sobre Clostridioides difficile o difícil. Como su nombre lo indica, es una infección difícil a veces, tanto de hacer el diagnóstico como dar el tratamiento. Hay pacientes que han llegado aquí a la consulta o incluso que los hemos visto en hospital que tienen diarrea y no se quita, y muchas veces es esta bacteria. Esta bacteria está relacionada con el uso de antibióticos. Casi siempre cuando vemos clostridioides, una infección de este tipo, es porque el paciente recibió antibióticos, ya haya sido automedicado o bajo prescripción médica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que a lo mejor sí tuvieron una enfermedad o alguna infección muy severa que fue necesario darles antibióticos por largo tiempo, y esto ¿qué hace? Bueno, finalmente recuerden que los antibióticos pueden también alterar la flora intestinal, lo que se llama el microbioma del intestino. Esta bacteria es normal en el intestino, ¿sí? Se llama Clostridioides, y cuando se llegan a dar antibióticos por mucho tiempo, la bacteria permanece, es la que queda y puede crecer mucho y producir lo que se llaman toxinas. Y estas toxinas pueden dañar el intestino, y eso es lo que altera muchas funciones del intestino. Se queda, digamos, muchos azúcares, carbohidratos en el intestino, y se favorece una diarrea osmótica. Se pierden muchos líquidos. Son pacientes que pueden tener 10 evacuaciones fácilmente por día, se deshidratan muchísimo, y entonces pues puede ser incluso una situación muy complicada que puede incluso hasta ser letal. Entonces, por eso es muy importante que toda la población conozca sobre esta bacteria y cuáles son sus complicaciones, y en el siguiente segmento vamos a estar hablando sobre los síntomas de esta infección. Amigos, los síntomas de la infección por Clostridioides difficile, como decíamos, principalmente el dato primordial es la diarrea. Los pacientes tienen diarrea acuosa, es prácticamente líquida, es diarreas de 10 evacuaciones por día. El paciente habitualmente está hospitalizado. Generalmente son pacientes que tienen largas estancias, han estado con antibióticos por largo tiempo. Y generalmente un paciente que inicia con diarrea en el hospital, y sobre todo si recibió antibiótico, la primera situación que hay que descartar es esto, Clostridioides difficile. Entonces son pacientes que pierden muchos líquidos, se están deshidratando, empiezan a tener, por pérdida de líquidos, taquicardia, se les baja la presión, y entonces estos, digamos, son los principales síntomas, la diarrea, ¿sí? También, evidentemente, el paciente, al estar perdiendo líquidos y tener esta pérdida de electrolitos, también va a tener disturbios electrolíticos que lo pueden llevar a alteraciones, por ejemplo, arritmias,
¿sí? La pérdida de líquido va a causar que el paciente pueda incluso desarrollar lo que se llama una lesión renal. Incluso hay pacientes que dejan de orinar. Al principio empieza a disminuir la cantidad de orina, se va haciendo más y más concentrada hasta que de repente el paciente ya no orina. Entonces ese es otro dato de una deshidratación severa. Los pacientes también están muy distendidos, es decir, se inflaman del abdomen, están así como que con mucho aire. ¿Sí? Y esto es ¿por qué? Porque el intestino, sobre todo el intestino grueso, que es el que se afecta en esta enfermedad, está pero muy distendido. Hay mucha inflamación. Y esto también, desde luego, condiciona un dolor muy importante y en ocasiones hay lo que se llama una translocación bacteriana, y puede haber bacterias del colon que pueden migrar hacia la sangre y causar fiebre. Son pacientes que pueden estar sépticos, es decir, tener fiebre, pero además alteraciones del nivel de conciencia. Pueden estar incluso hasta confundidos, aletargados o incluso en casos severos llegar a situaciones de coma y tener desde luego también la conocida taquicardia, lo que decíamos anteriormente, y la presión baja. Los pacientes pueden tener la presión tan baja que esto se conoce como estado de choque séptico. Entonces, esto generalmente lo vemos en hospitales, pero también podemos verlo en un paciente que ya estuvo hospitalizado, que estuvo a veces días, semanas o meses, quizá recibiendo antibiótico, porque es uno de los medicamentos de más amplio uso en los hospitales, los antibióticos, y generalmente el paciente semanas o meses después puede empezar con diarreas. Y entonces ahí en casa, esas diarreas que son muy intensas, si presentan alguna situación así, pues lo primero que hay que sospechar es en esta infección Clostridioides difficile. Entonces, síntomas, principalmente diarrea, distensión, dolor abdominal, puede haber náusea, vómito, fiebre, datos de deshidratación y disminución de la presión arterial. Estos, digamos, serían los síntomas de esta infección. Ahora, amigos, si hay sospecha de esta infección, es decir, si ya hubo todos estos síntomas que acabamos de mencionar, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, finalmente, como decíamos, esta bacteria prolifera en el colon y produce unas toxinas. Estas toxinas, que se llaman toxinas AB, se pueden detectar en las evacuaciones. Hay una prueba que así se llama, toxinas AB. Hay otra que se llama GDH, glutamato deshidrogenasa. Entonces, estas pruebas son fundamentales para establecer el diagnóstico y confirmarlo. Claro, no todos los pacientes que tienen diarrea van a tener esta infección, ¿sí? Ahora, también no todos los pacientes que tienen la infección por clostridioides van a salir positivos en estas pruebas, ¿sí? Solo entre un 60 y 70% van a salir con estas pruebas que acabamos de mencionar. Entonces, la sospecha clínica siempre es lo más importante y sobre todo, decíamos, el antecedente de haber recibido antibióticos. Entonces, una persona que tuvo antibióticos previamente, que desarrolla una diarrea muy acuosa, que no se quita, que sale con las toxinas positivas en las evacuaciones, pues ya está ahí hecho el diagnóstico. Entonces eso ya se establece como una diarrea por Clostridioides difficile. Ahora, eso, bueno, lleva un tratamiento, desde luego, pero hay personas que pueden tener complicaciones. Como decíamos, como se inflama tanto el intestino, se puede distender muchas veces el intestino grueso, el colon, y en ocasiones el paciente puede incluso a tener diarrea, pero después ya a no tener nada de evacuaciones, lo que se llama un íleo, ¿sí? Es decir, el intestino ya se paralizó, está muy distendido el paciente, se pone también muy séptico el paciente, empieza a tener mucha fiebre, le baja la presión, etc. Este es, digamos, el cuadro más severo, lo que se llama una colitis pseudomembranosa. Y el diagnóstico en estos casos es fundamentalmente, aparte de la sospecha clínica, también puede ser radiológica, es decir, con una radiografía. ¿Y qué vemos en una radiografía de abdomen? Pues el intestino muy inflamado, muy distendido. También se llega a recurrir a lo que se llama una colonoscopía. Es decir, es un estudio directo, es una cámara que va directamente al intestino y lo que se observa ahí es las pseudomembranas.
es decir, como unas placas que se ven en el intestino y que el médico ya puede determinar la presencia de esta infección. Entonces, el diagnóstico, decíamos, fundamentalmente son la sospecha clínica, es decir, diarrea y antecedente de uso de antibióticos, la presencia de toxinas A, B y glutamato deshidrogenasa en las muestras de excremento y también ciertos datos radiológicos o la presencia de pseudomembranas en una colonoscopia. Esto hace el diagnóstico de esta infección. Amigos, y una vez que se ha establecido el diagnóstico, hay que dar tratamiento, evidentemente. Y el tratamiento tiene que ser también fundamentalmente con antibióticos. Hay un antibiótico que específicamente para este caso, para esta bacteria, se llama vancomicina. Este es el tratamiento específicamente para esta bacteria. Esta vancomicina, desde luego, debe ser indicada médicamente. Se da por medio de vía oral, es decir, se puede dar tomado, pero en algunos pacientes, en casos ya muy severos, en los cuales incluso ya el intestino está paralizado, pudiera darse mediante la aplicación de enemas. Esto, obviamente, dependiendo de la severidad, se va a establecer la dosis y el tiempo de tratamiento, y esto, desde luego, tiene que ser indicado por un médico internista o inclusive por un médico infectólogo. También cuando hay complicaciones, debe darse el tratamiento de estas complicaciones. Decíamos, hay algunos pacientes que tienen el cuadro tan severo que se deshidratan y desarrollan la insuficiencia renal aguda. En ocasiones requieren la asistencia de diálisis o hemodiálisis para incluso a veces salvar la vida. Y en ocasiones la complicación de megacolon tóxico, que es la distensión tan severa del intestino que incluso pudiera también condicionar una perforación del intestino, muchas veces tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico para retirar incluso el colon y evitar las complicaciones. Digamos, estos son las situaciones más severas en cuanto a la infección por clostridioides, por eso es muy importante aquí en esto evitar el uso prolongado de antibióticos, evitar la automedicación y si hay alguna de estas sintomatologías, pues acudir oportunamente al médico para evitar más complicaciones. Amigos, esta infección desafortunadamente cada vez es más frecuente porque decíamos cada vez usamos más antibióticos. Y el uso prolongado es el que puede causar que tengamos esta bacteria. Entonces hay que evitar el uso indiscriminado y prolongado de antibióticos. Si no están indicados, evitarlos. Si hay una diarrea y hubo el antecedente de uso de antibióticos, y sobre todo si esa diarrea ya tiene varios días, están en casa, ya no saben qué hacer, pues ahí definitivamente es muy recomendable que acudan a una revisión médica para detectar la presencia de esta bacteria en las pruebas que ya hemos mencionado. Entonces, estas serían las conclusiones. Y amigos, si llegara a ver esta sintomatología, insistimos en una revisión médica oportuna. Amigos, este tema de clostridioides, una infección muy interesante. Todos debemos conocer de qué se trata. Es a veces un poquito difícil hasta pronunciar, Clostridioides difficile, pero tomar en cuenta que si hay un uso prolongado de antibióticos y empieza a haber diarrea, tomar en cuenta esta infección, acudir con su médico. No olviden que estamos en redes sociales, YouTube, Facebook, Spotify. Sigan haciendo sus preguntas, seguiremos aquí contestando. No se pierdan los siguientes episodios a las 7 de la noche todos los jueves. Y aquí nos estamos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. Esto fue su programa Soluciones de Salud, con el Dr. Daniel Cadena. Nos vemos el próximo jueves. Dale like y comparte.